Imagina a un hombre que desde niño ya sentía en su corazón el llamado de Dios, un llamado que lo llevaría a grandes cosas, aunque él buscara solo ser fiel a lo pequeño. Antonio Augusto nació en Montecompatri, en Roma, Italia, el 18 de febrero de 1852, y no fue solo sacerdote y obispo, sino un hombre que vivió su vocación con una profundidad y entrega extraordinarias, tanto que sigue inspirándonos hoy. ¿Quién era este hombre detrás de los títulos y responsabilidades fuertes que le correspondió vivir en el siglo pasado? ¿Cómo llegó a ser un padre, pastor y fundador para las Oblatas al Divino Amor? Fue el tercer hijo de los 12 que tuvo el matrimonio de Giuseppe Intreccialali y Annunziata Raffaelli. Su padre, conocido por su bondad, era cariñosamente apodado San Giuseppe. En su familia se vivía fuertemente la fe, y allí el pequeño Antonio aprendió a valorar la oración y la Eucaristía desde una edad temprana. Fue confirmado a los 6 años y recibió su primera comunión a los 10. Antonio, sintiéndose llamado por Dios para hacer ofrenda de Jesucristo, ingresó al noviciado de los Padres Carmelitas Descalzos en Santa María de la Scala, Roma, adoptando el nombre de Fray Antonio di Gesù. Como novicio, tuvo una conducta loable e intachable en todo, aunque enfrentó grandes dificultades, como el cierre del convento que obligó a los novicios a trasladarse al Palacio Farnese. Allí Antonio, junto a sus compañeros, pasaron muchas penas y hambre, pero él era conocido por mantener a sus compañeros ocupados en su buen humor. Un año después, hizo su primera profesión de los consejos evangélicos de obediencia, pobreza y castidad, y a los 17 años realizó su profesión solemne en manos del padre Domenico di San Giuseppe, marcando el comienzo de una vida dedicada al servicio y a la humildad. Su actitud ante las adversidades fue un primer gran testimonio de su fortaleza y devoción. Con 23 años, Antonio Intreccialali fue ordenado sacerdote en la Catedral de Cività Castellana y vivió en el convento de Santa María della Vittoria, mientras concluía sus estudios en la Pontificia Gregoriana, su alma mater. ¿Sabías que a él recurrieron muchas personas por su fama como director espiritual? Entre las almas a las que atrajo se destacan Santa Francisca Javiera Cabrini, la beata María Teresa von Bullenberg y el beato Francisco Jordan, la venerable Antonieta Mazzoni y Mariagna Amico Rosas. Y sí, no podemos olvidar todo el bien que le hizo a la venerable Madre Margherita Diomira, quien también buscó su orientación espiritual, destacando la profunda influencia de Monseñor en la vida de sus hijas. Es hermoso ver cómo Dios une la vida de los santos, siendo Él el centro de todo. Y es que no solo ayudó al bien espiritual de estas personas o en su diócesis, sino también a institutos religiosos, empezando por el suyo. Su carisma lo llevó rápidamente a cargos importantes dentro de la orden de los Carmelitas Descalzos. Después de servir 3 trienios como provincial, recibió responsabilidades a nivel universal. Fue nombrado consultor de la Congregación de Obispos y Regulares de la Sagrada Congregación de Ritos, hoy Dicasterio para el Culto Divino y Dicasterio Causa de Santos. También formó parte de la comisión que aprobaba nuevos institutos religiosos femeninos, hoy Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica. Fue visitador apostólico en varias diócesis y seminarios.
Institutos como los salvatorianos y salvatorianas, los palotinos, las hijas de la misericordia y la cruz, las capuchinas de la Inmaculada Concepción de Lourdes, las oblatas al Divino Amor, las familias ursulinas y las hermanas de la Caridad de María Inmaculada de Iberia se beneficiaron de su apoyo y orientación. En abril de 1907, durante un capítulo de los Carmelitas Descalzos en Roma, el Papa Pío X quería al padre Antonio Intreccialali como superior general, pero no fue elegido así. Así que con humor el Papa comentó: si la orden no lo quiere, entonces lo tomaré yo. Le envió una nota escrita a mano, informándole que sería nombrado obispo. El padre Antonio rogó al Papa que no le diera esa responsabilidad, a lo que el Papa Pío respondió: Yo tengo una más grande que la tuya. Nunca he sido papa. Luego con cariño le dijo: Ve a Caltanissetta, harás mucho bien. El padre Antonio intentó excusarse diciendo: Los obispos deben predicar y yo no sé. El Papa le contestó: ¿No sabes predicar? Entonces te ordeno que escribas tus discursos y lo leas. Por eso puedes ser un obispo perfecto. Finalmente, el 10 de mayo de 1907, el padre Antonio aceptó, escribiendo que reconocía la voluntad del Papa como la voluntad de Dios. Tomó la nueva sede el 1 de noviembre. En su primer mensaje a la diócesis dijo: Vengo a ti para vivir tu vida, para participar en tus alegrías y tus dolores, para guiaros por el camino de la verdad, de la justicia y de la paz. Al clero le escribió: Caminaremos según nuestra vocación, cuando todos estemos decididos a santificarnos y a hacernos educados y capaces por el bien espiritual del prójimo. Estas palabras reflejan su compromiso con la santificación y el bien espiritual de las almas. El 19 de marzo de 1919, con grandes sufrimientos, dejó Caltanissetta para trasladarse a Monreale, donde ejercía como administrador apostólico, y tomar esta nueva sede como arzobispo. Los santos viven las virtudes ordinarias de formas extraordinarias, pero sobre todo se esmeran por hacer crecer la semilla de la fe, esperanza y caridad, sembradas desde el día del bautismo. ¿Cómo vivió Monseñor Antonio Augusto Intreccialali estas y otras virtudes? Quizá al saberlo ahora puedes tomarle de ejemplo para tu propio crecimiento espiritual. Monseñor solía decir: Como Dios quiere, siempre la gloria de Dios. Su fe y devoción eran evidentes en cada aspecto de su vida. Su amor por la Iglesia y el Papa, especialmente por San Pío X, reflejaba su integridad espiritual. Monseñor promovía el rezo del rosario, el cual rezaba todos los días, y la devoción por el escapulario del Carmen, viviendo con el mismo espíritu de humildad y servicio que María. Su devoción a San José era grande. Lo llamaba el administrador y tesorero. Amaba a su fundadora, Santa Teresa de Jesús, y rezaba con ternura a Santa Teresa del Niño Jesús. Su celebración de la Santa Misa era tan piadosa que los fieles decían que cuando celebraba la Santa Misa parecía un ángel. Su fervor y devoción le valieron el título en vida de el Obispo Santo. Monseñor Intreccialali pasaba largas horas en oración ante el sagrario, fuente de su fortaleza.
A quienes le sugerían que moderara su trabajo, respondía: descansaremos en el cielo. Monseñor vivió con una esperanza constante, anhelando el cielo no solo para él, sino para todos sus hijos espirituales. Enfrentó su sufrimiento con una resignación digna, afirmando: si quieren mi vida, estoy listo para darla, pero nunca mi alma. Su vida fue un continuo acto de amor, priorizando a los sacerdotes de su diócesis y apoyando diversas obras diocesanas, desde financiar orfanatos hasta ayudar a familias afectadas por desastres. Su caridad era un testimonio de su amor incondicional. En su rol de obispo, su mirada no estaba solo en lo espiritual, sino también en lo práctico. Se preocupó profundamente por la educación de los futuros sacerdotes. El seminario San José, en Monreale, estaba en condiciones deplorables, húmedo, dañado y nada apropiado para la formación de los seminaristas. Monseñor Antonio no lo dejó pasar. Sabía que la buena formación de los futuros sacerdotes era clave para el bienestar espiritual de la diócesis. Por ello, su gran proyecto fue la construcción de un nuevo seminario que se inauguró en 1912. Y no solo eso, también emprendió la restauración del Palacio Real, mejorando la fachada, las habitaciones y escaleras, haciendo que ese lugar fuera digno y acogedor. Eso nos demuestra del gran amor que tenía por los seminaristas y los sacerdotes. En sus cartas pastorales escribió sobre la Eucaristía, la paz, la educación, pero sobre todo escribió sobre el amor. ¿Cómo era él con el cuidado y caridad hacia sus fieles, los pobres y los necesitados? Se destacó también por su compromiso en el ámbito social, asegurándose de que los bancos rurales y las cooperativas se mantuvieran en el espíritu con el que habían surgido. Iba con frecuencia a visitar las minas de sulfato, donde sus hijos trabajaban duro por poco dinero. Él esperaba a que los mineros salieran del subsuelo para llevarles un saludo de consuelo y solidaridad. Incluso en 1908, después del catastrófico terremoto de Messina y Reggio, acogió en su diócesis a varias familias afectadas por el terremoto y por su parte trató de ayudarlas con todos los medios a su alcance. En aquellos años muchas familias sicilianas, dada la pobreza que cernía sobre la isla, se vieron obligadas a emigrar a América para buscar trabajo. Su caridad también se extendió a muchos de ellos, pagando de su propio bolsillo el viaje de toda la familia. Justicia y paz fue su lema episcopal y nunca falló en sus deberes y compromisos pastorales. Fue verdaderamente el padre amoroso de todos, que se comprometió constantemente a rehabilitar y enaltecer las obras y las personas, para buscar laboriosamente la verdad, interpretar con benignidad cada acción. De hecho, su vivencia de la pobreza era admirable también. Por ejemplo, solía usar el transporte público y ante los comentarios de las demás personas se excusaba diciendo que el dinero era necesario para los pobres y para el seminario, no para él. El primer encuentro que Madre Margarita tuvo con él, ella lo relata en su diario espiritual, donde al ver pasar por primera vez a Monseñor Intreccialali, escribe que su presencia irradiaba devoción y solemnidad. Inspiraba una profunda alegría y paz. En su rostro se podía percibir la inocencia de un niño, el ardor de los serafines y la pureza de los ángeles. Reflejaba la seriedad de un religioso comprometido,
la humildad de quien tanto guía como sirve, al estilo del pastor divino, y combinaba la inspiración de un asceta con la firmeza de una autoridad, que sabía ser comprensiva en el momento justo, pero que nunca cedía en sus deberes. Monseñor Intralchalali jugó un papel crucial en la fundación de las Oblatas al Divino Amor. Bendijo su primera comunidad en Sferacavallo en 1921 y al enfrentar diferencias internas las trasladó a Monreale. Les proporcionó la iglesia de San Castrense y les dio el nombre provisional de Oblatas del Sagrado Corazón. En noviembre de 1922 gestionó su traslado a la Badiela, que se convirtió en la casa madre del instituto. Madre Margarita Diomira inicialmente deseaba una fundación de clausura, pero Monseñor tenía un fuerte deseo de promover la instrucción religiosa en Monreale, a lo que Madre Margarita, a través de un diálogo con su vicario, contestó afirmativamente a esta misión. Y en su diario espiritual, el 1 de octubre de 1923, menciona que si era para la mayor gloria de Dios y el bien de las almas, ella y sus hermanas estaban dispuestas a romper su clausura y a asumir la enseñanza de los niños, confiando en que su sacrificio sería una ofrenda de amor, con tal de distribuir el pan de la doctrina cristiana a los pequeños. Cuando las primeras jóvenes, junto a Madre Margarita, habían comenzado hacía pocos meses a vivir en comunidad, el 12 de abril de 1922, escribe nuestra fundadora una historia conmovedora que refleja la generosidad y el amor de Monseñor Antonio Intralchalali hacia la pequeña comunidad en Monreale. Después de almuerzo, un joven mensajero de su excelencia el arzobispo tocó la puerta de la comunidad. Traía consigo una canasta pesada y un sobre que llamó la atención de la Madre Margarita. Al abrir el sobre, encontró una suma significativa de dinero, 5 billetes de 100 liras cada uno, 500 liras en total, que hoy podrían ser 240 euros, ya que las tasas de cambio históricas y los índices de inflación pueden variar. En el lejano 1922 era lo suficiente para adquirir un pianoforte y un calentador para el dormitorio. Además, la canasta estaba llena de almendras y avellanas, una muestra de la bondad y generosidad de Monseñor Intralchalali, y también se incluía una nota para la comunidad y una carta para Madre Margarita, las cuales fueron transcritas por ella en su diario espiritual. En una carta adjunta, Monseñor escribió: Nada mejor que la oración para demostrar la gratitud. Haga útil la obra de la comunidad para las necesidades de la vida. Madre Margarita terminó el relato de aquel día diciendo, refiriéndose a lo vivido así: Jesús sabe todo lo que he pensado. Él había hecho tanto por mí, por nosotras. En septiembre de 1924, Monseñor Antonio Augusto viajó a Palermo para participar en el Congreso Eucarístico Nacional que se celebraría allí, lo cual nos recuerda el amor tan profundo que le tenía a la Eucaristía. A pesar de la prohibición de los médicos, quiso celebrar en la tarde las vísperas pontificias el 7 de septiembre, en la víspera de la fiesta de la Natividad de María, demostrando así el amor grande que le tenía a ella. Su salud en esos días fue empeorando. Agotado por el sufrimiento, incluso tuvo dificultades para tragar, tanto
que cuando Madre Margherita Diomira Crispi, quien estuvo siempre a su lado, le preguntó que si tenía mucho dolor, él respondió apenas con una vocecita: Me duele, es terrible. Y repetía sin cesar: Dios mío, Dios mío. Aunque no se escatimó en proveerle los cuidados necesarios. Monseñor Antonio Augusto iba empeorando en su salud. Quería recibir el santo viático y al fin, el 12 de septiembre de 1924, sentado al borde de la cama, vestido con hábito religioso de carmelita, de manos de su vicario general recibió la sagrada hostia, pidió perdón a los presentes, como si no hubiera podido desempeñar bien sus deberes pastorales. Así son los santos. La tarde del 18 de septiembre renovó sus consejos evangélicos, repitiendo mentalmente la fórmula recitada por su hermano Guillermo di San Alberto, que llegó a su cabecera. Y al día siguiente, un viernes 19 de septiembre de 1924, al ser las 4 de la tarde, falleció en paz, encontrándose con el Señor a quien tanto había amado y había entregado su vida. En su diario espiritual, con múltiples detalles, Madre Margherita Diomira cuenta cómo Monseñor Antonio vivió los últimos días de su vida, antes de encontrarse con el dueño de su corazón. Ella describe cuántas oraciones incansables se hicieron en favor de su salud, cómo se cumplió con todas las órdenes dadas por el médico, y con gozo dice que las oblatas fueron las pequeñas enfermeras del venerable padre, pastor y fundador, a pesar de que no quería ser asistido por mujeres, a fin de cumplir con total obediencia la regla de su orden carmelita. Unos días antes de morir, hablando acerca de cómo había equipado el palacio episcopal, como satisfecho de cuánto lo había mejorado, dijo: Todo está previsto. Lo que refleja su cuidado pastoral y su amor por dejar las cosas mejor de lo que las encontró. Por todo lado le llegaban cartas, oraciones, visitas, pidiendo a Dios su recuperación. 3 días antes de su muerte, Madre Margherita Diomira le leyó un telegrama que le llegó del Santo Padre Pío XI, quien le envió su bendición apostólica con los mejores augurios de pronta recuperación. La venerable Madre Margherita escribió en su diario que, en su última enfermedad, agonía, muerte y sepultura, fue asistido por sus hijas, por nosotras, oblatas al divino amor, inconsolable pérdida que solo la fe y el amor pueden hacer soportable. Él había sido un verdadero padre para nuestra familia religiosa y ahora, con su muerte, Madre Margherita sentía de nuevo la orfandad. Al momento de revestir al obispo, ahora difunto, la venerable Madre Margherita le puso, como ella misma relata en su diario espiritual, las medias, las sandalias, los guantes, la mitra, el anillo, y ató sus manos después de haberlas acomodado con un crucifijo en medio. El cuerpo de Monseñor fue expuesto en la gran capilla del Palacio Arzobispal, donde fieles de toda la región acudieron a rendirle homenaje. Durante la noche, el cuerpo fue velado ininterrumpidamente y al día siguiente se celebraron varias misas en su honor. El periódico La Hora destacó el lamento unánime por la muerte del santo y piadoso arzobispo. Monseñor Intreccialagli fue inicialmente enterrado en el cementerio de Monreale, en la capilla de las Hermanas Hijas de Santa Ana. En 1936, sus restos fueron trasladados a la Catedral de Monreale, donde al abrir la bóveda en enero de 1936, se encontraron sus restos en un estado notable de conservación.
A Monseñor Intrechalagli le siguió el episcopado de Monseñor Ernesto Eugenio Filippi, quien fue quien aprobó las primeras constituciones de las religiosas oblatas al Divino Amor, el 12 de abril de 1926. El proceso de beatificación se abrió en Monreale en 1952, en un proceso informativo que duró hasta 1954. El proceso recogió documentos relacionados con su vida y santidad, y también recogió una serie de testimonios de quienes conocieron al difunto obispo y pudieron dar fe de su santidad. Uno de los testimonios más importantes fue el de la venerable Madre Margherita Diomira Crispi, pero además otras hijas suyas dieron testimonio de él: Sor Rosalía di Verde, Madre Ignazia de Simone y Sor Giuseppina Giacone, además de sacerdotes, entre los que destaca Monseñor Tommaso Papa y por supuesto Monseñor Francesco Évola, quien fue el primer superior del seminario de Monreale y vicario general de Monseñor Intrechalagli. Religiosas, familiares y laicos también dieron testimonio de él. La vida de Monseñor Antonio Augusto Intrechalagli es una historia de fe inquebrantable, servicio desinteresado y amor sincero. Desde su infancia en Monte Compatri hasta su dedicación en Monreale, dejó un legado imborrable que continúa inspirando a todos quienes conocen su historia sencilla pero llena de grandeza. Al recordar su vida y su sacrificio, no solo honramos a un gran padre, pastor y fundador, como solía decir de él la venerable Madre Margherita Diomira, sino también a un hombre que, con humildad y valentía, vivió las virtudes cristianas en plenitud. Que su ejemplo de vida nos inspire con la misma devoción y amor. Monseñor Intrechalagli fue nombrado venerable el 22 de enero de 1991, después de que el Papa Juan Pablo II confirmara que vivió una vida llena de virtudes heroicas. Pidámosle hoy por nuestra vida cristiana, para que sea cada vez más auténtica como la suya, y encomendemos a todo el Instituto de las Oblatas al Divino Amor, la familia carmelita y a quienes ejercen el episcopado, para que por su intercesión alcancemos de Dios un corazón que le ame cada vez más, como obsequio de Jesucristo. Oh Jesús, pastor de nuestras almas, nosotros te pedimos, por el honor de tu nombre y de tu Madre, María Santísima, por la edificación del pueblo cristiano, de glorificar a tu siervo, Antonio Augusto Intrechalagli, humilde, fiel y celoso ministro tuyo, concediéndonos por sus méritos y su intercesión la gracia que con fe ardiente nosotros te pedimos. Amén.